Buen día, vamos a continuar muchachos con la clase de álgebra. Ya vimos en aritmética los pasos importantes, es necesario entender bien la aritmética para pasar a la parte del álgebra. Vamos a empezar. En este caso yo tengo que saber que este menos lo vamos a llamar signo, este 4 lo vamos a llamar coeficiente, ¿sí? Esta x la vamos a llamar variable o literal y este 3 es un exponente, ¿sí? Todo esto en su conjunto es una expresión algebraica que es parte importante del temario de matemáticas. ¿Qué más tengo que saber aquí? Lo que son los famosos términos semejantes. ¿Sí? ¿Qué es un término semejante? Son aquellos que tienen misma variable o en su caso mismas variables y tienen mismo o en su caso mismos exponentes. Ejemplos: si yo tengo 9 al cubo b y tengo 10 al cubo b, como tengo las mismas variables, en este caso, ¿quiénes son las variables a y b? ¿Sí, verdad? ¿Quién es el exponente en a? Aquí es 3 y aquí es 3. ¿Quién es el exponente en b? Es 1 y es 1, es decir, este es un término semejante. ¿Cuándo no es semejante, muchachos? Cuando yo tengo, por ejemplo, menos 10 x al cubo y al cuadrado, y aquí tengo la raíz de 5 x2 y al cubo. ¿Alguien me puede decir, maestro, tenemos mismas variables? Efectivamente, x, y, mismos exponentes 2 y 3, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que aquí en x el exponente es 3 y aquí en x el exponente es 2, por lo tanto ya no se considera semejante. Y no importa, aquí yo pude haber tenido un menos 9, pude haber tenido menos un tercio, pude haber tenido menos la raíz cuadrada de 5. A mí lo único que me interesa son las variables y los exponentes. Esta es la parte de expresiones algebraicas. ¿Qué más tenemos que saber, muchachos? En este caso, las operaciones con expresiones algebraicas. Por ejemplo, yo puedo tener aquí 2x más 8y más 7x más 6y. ¿Quiénes son semejantes? Voy a subrayar 2x y 7x, la variable x, voy a poner un puntito en donde está la y, que quiere decir que los que son con horizontal es semejante y el que está en punto es otro término semejante. ¿Y qué nos basta por hacer? La suma o resta. 2 más 7, vamos a reescribirlo. 2x más 7x son estas partes de acá. Nosotros ya sabemos que es 9x. Hay alguien que me dice x al cuadrado. No, el x al cuadrado va a ser una multiplicación, como lo vamos a ver más adelante. ¿Qué sigue? Vamos a poner 8y más 6y, ¿verdad? Hacemos la operación, 8 más 6 me da 14y. Incluso yo aquí puedo poner más 7z más 4w más 8z más 6w. No me importa, ahora la horizontal la voy a poner arriba, 7z y 8z. Es decir, aquí voy a poner 7z más 8z. Y hago la suma, 7 más 8 me da 15z. Voy a poner dos diagonales, 4w más 6w, y nosotros sabemos que 4 más 6 me da 10w. ¿Cuál es la respuesta final? Todo esto. Esta expresión algebraica va a ser igual a 9x más 14y más 15z más 10w.
¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo, lo voy a poner por acá. Si yo tengo menos 6x más 10y cuadrado menos 10x menos 10y al cuadrado, tengo que hacer lo mismo. ¿Quién es semejante? Menos 6x con menos 10x. Lo puedo poner aquí. Esto no es necesario, muchachos, simplemente lo hago para forma de ejemplo. Menos 6 menos 10, sabemos que son signos iguales. Lo voy a sumar, voy a respetar el signo y voy a dejar la misma variable. He ahí la importancia de identificar signo, coeficiente, variable. Voy a poner una horizontal en la y al cuadrado. ¿Qué voy a poner? El signo 10y al cuadrado. Voy a poner el positivo, aunque sabemos que no es necesario, menos 10y al cuadrado. Como lo vimos en la parte de aritmética, signos diferentes se restan. 10 menos 10 me da 0y al cuadrado. Es decir, esta expresión algebraica me va a dar menos 16x y le puedo poner el 0y al cuadrado, pero no tiene caso. Menos 16x más 0, pues este lo puedo yo cancelar. Eso es lo que corresponde al caso de suma y resta con expresiones algebraicas. ¿Qué más tenemos que saber, muchachos? La multiplicación y la división. Pero para saber bien este tema, nosotros tenemos que recordar el concepto o los conceptos, mejor dicho, de las leyes de los exponentes. En este caso, las leyes de los exponentes me dicen, si yo tengo una multiplicación, los exponentes se van a sumar. Ejemplo, si yo tengo 5x al cubo por 8x a la sexta, yo multiplico 5 por 8 me da 40. Insisto, los coeficientes se multiplican. En este caso, los exponentes se suman. En este caso, 3 más 6 me da 9. Y no importa, yo puedo tener 2 tercios de x al cuadrado y sexto que multiplica a 3 quintos de x10 y8 z10. Recordando de aritmética, los coeficientes, ¿sí?, son fracciones. ¿Y cómo se hace una multiplicación de fracciones? De manera directa, es decir, numerador por numerador me va a dar el numerador y esto lo voy a multiplicar. 2 por 3 me da 6. 3 por 5 me da 15. Yo aquí puedo simplificar, ahorita no es el caso. ¿Qué hago con los exponentes? Los sumo, en este caso 2 más 10 me da 12. 6 más 8 me da 14. Ojo, muchachos, ¿cuáles voy a sumar? Las x con las x, las 10 con las 10. Yo no puedo sumar un exponente de x con un exponente de y. Debe de ser la misma variable. ¿Qué hago con la z? Si aquí no hay z, pues la voy a pasar igual. Eso es respecto a la multiplicación. ¿Qué pasa con la división, muchachos? Si en la multiplicación los exponentes se suman, en la división los exponentes se van a restar. Recordando que también aquí aplica la ley de los signos. Por ejemplo, si yo tengo menos 10, x10, y20, z30 sobre menos 2, x2, y8, z6, lo primero que tengo que hacer, muchachos, es dividir los coeficientes. Por eso, insisto, muchachos, es necesario conocer coeficiente, variables, x, y, z, exponentes 2, 8 y 6 en el caso del denominador. Menos por menos me da más, divido 10 entre 2 me da 5. ¿Qué pasa con las x o con los exponentes de x? Los tengo que restar. En este caso, 10 menos 2 me da 8. 20 menos 8 me da 12. 30 menos 6 me da 24. Si aquí tuviera yo un W10, como no tengo con quién restar, se queda la W10.
¿Cuál es el peor de los casos en este ejemplo o en estos ejemplos? A mí me pueden poner 6x al cubo y cuadrado menos 9x al cuadrado y cuarta sobre x y aquí vamos a poner de coeficiente 3. Vamos a ponerle negativo. En este caso vamos a hacer las operaciones. Más por menos me da menos. 6 entre 3 me da 2. Diciendo nuevamente que los coeficientes se dividen. ¿Qué se hacen con los exponentes? Los restamos. Aquí hay exponente 1, lo podemos poner, no es necesario. Y hacemos la resta. 3 menos 1 me da 2. 2 menos 1 me da 1. ¿Lo puedo poner o no lo puedo poner? En este caso lo vamos a omitir. Menos por menos me da más. 9 entre 3 me da 3. Resto los exponentes. 2 menos 1 me da 1. 4 menos 1 me da 3 en el caso de y. Esta aquí no le puse. Esta es la segunda ley. De hecho son varias, muchachos. Nosotros tenemos que recordar al menos estas dos y vamos a mencionar una tercera que es la ley de potencia de una potencia. En este caso, si yo tengo x al cubo al cuadrado, aquí los exponentes se van a multiplicar. Es decir, este x tengo, 3 por 2 me da 6. Y no importa, yo puedo tener aquí menos 2x al cubo, ¿sí? Si yo pongo x3 por 3 me da x al 9. Ya vimos en potencias que cuando son potencias impares va a respetar ¿qué? El signo. Y ya vimos por potenciación que 2 al cubo, vamos a recordar, en este caso menos 2 al cubo es como si yo tuviera menos 2 por menos 2 por menos 2. Menos por menos me da más, por menos me da menos. Pero ya sabemos que es una potencia impar, va a respetar el signo y multiplicamos el coeficiente. 2 por 2 me da 4, por 2 me da 8. En este caso es la ley 3. ¿Qué dice la ley 4? Si yo tengo a entre b elevado a la m, esto va a ser igual a am sobre bm. Ejemplo, yo puedo tener 3 quintos al cuadrado. Esto yo lo puedo separar como 3 al cuadrado entre 5 al cuadrado. 3 por 3 me da 9. 5 por 5 me da 25. ¿Qué más sabemos? Nosotros sabemos que si yo tengo a por b elevado a la m, esto va a ser am por bm. Ejemplo, xy a la 10, esto yo lo puedo poner como x10, y10. ¿Qué más? Todo número elevado a la 0 siempre es 1. Por ejemplo, 1000 a la 0 es 1, 10 a la 0 es 1, vamos a poner otra variable, x a la 0 es 1. Estas leyes, muchachos, son las mínimas necesarias que ustedes tienen que recordar. ¿Por qué recordamos esto, muchachos? Porque nos pueden poner multiplicación de monomios o polinomios. ¿Qué es un monomio, muchachos? Si yo tengo un término, recordando que este es un término, vamos a ponerlo aquí, un término, esto se llama monomio. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tengo dos términos? Este es el término 1, el término 2. Si yo tengo dos términos, esto se llama binomio. Si yo tengo tres términos, esto se llama ¿qué? Trinomio. Trinomio, ya me ando pasando por acá. ¿Qué pasa si tengo 4 o más términos? Esto se llama polinomio. Incluso, muchachos, a partir de 2 hay quien lo considera polinomio y es también correcto, o sea, ya va a depender el autor.
Ejemplos de multiplicación de monomio por monomio. Yo puedo tener 2x al cubo por menos 5x al cuadrado. Ya sabemos, más por menos me da menos porque es una multiplicación. Los exponentes se van a sumar. 3 más 2 me da 5. Y no importa, a mí me pueden poner a por a cuadrado por 5b. Vamos a ponerle un negativo, ¿sí? A por a cuadrado me da a al cubo. Recordando que aquí el exponente es 1. 1 y 2 me da 3. Aquí como no hay b's, se queda la b. Y aquí es como si hubiesen o existieran unos. 5 por 1, 5 por 1 me da 5. Menos por más me va a dar menos. Esa es la multiplicación de monomio por monomio. ¿Qué pasa si nos ponen monomio por polinomio? ¿Sí? No importa. Yo debo de tener, en este caso, debo de tener algo así. 3a por 5a más 4b más 10c menos 4d. Recordar, este 3 va a multiplicar a cada uno de los términos, es decir, 3 por 5 me da 15, exponente 1, exponente 1. Como es misma variable, ya sabemos que los exponentes se van a sumar, en este caso es al cuadrado. Más 3 por 4 me da 12ab. ¿Por qué AB? Porque no se pueden sumar los exponentes de A y B. 3 por 10 me da 30C. AC, vamos a poner A, C porque la A también multiplica la C. Menos 3 por 4 me da 12A por D. ¿Qué más es importante, muchachos? En este caso, el binomio por el binomio. Esto va a ser importante, sobre todo en factorización. Yo puedo tener 2x más 4y que multiplica a 3x más 6y. Aquí hay dos formas de resolver esta multiplicación, es decir, este 2 va a multiplicar a ambos y a su vez este 4y va a multiplicar a ambos. Vamos a hacerlo. 2x por 3x me da 6x al cuadrado. Más por más me da más. 2, en este caso por 6 me da 12xy. ¿Sí? Más 4 por 3 me da 12xy. Más 4 por 6 me va a dar 24y al cuadrado. Términos semejantes quedan xy. El 6x al cuadrado queda. Más 24y cuadrado queda. Y 12 más 12 me da 24xy. Aquí, muchachos, se equivocan mucho, me suman los exponentes. Es como si yo les dijera una banca más una banca. Ustedes saben que son dos bancas, no son dos bancas al cuadrado. Esa es la parte de multiplicación de polinomios. ¿Qué más tenemos que ver? En este caso tenemos que ver la solución de expresiones algebraicas. ¿Qué pasa, muchachos? Si a mí me dicen, yo tengo un rectángulo que tiene 7x y 2y, ¿sí? Y me piden encontrar el perímetro de este rectángulo. Yo tengo que saber que el perímetro de una figura, en este caso del rectángulo, es 2 veces la base más 2 veces la altura. Hay quien le pone 2a más 2b, no importa. En este caso, ¿quién es la base? 7x, entonces yo voy a poner perímetro es igual a 2, la base vale 7x, más 2 veces la altura. ¿Cuánto vale la altura? En este caso, 2y. Hago las operaciones, 2 por 7 me da 14x, más 2 por 2 me da 4y. No olvidar las variables en cada uno de los paréntesis.
Alguien me pudo haber dicho, bueno maestro, este 7x, también esto de aquí vale 7x, 2y también vale 2y, y hago la suma, 7 más 7 me da 14x, y 2y más 2y me da 4y. ¿Qué más tenemos que saber aquí, muchachos? Las famosas ecuaciones de primer grado. Ecuaciones de primer grado. ¿Por qué decimos que es de primer grado? Porque es variable x, normalmente puede ser cualquier variable, su exponente es 1. Si yo tengo 5x igual a 10, nosotros al ver esto tenemos que saber que esto es una multiplicación. Siempre que encontremos una variable con un coeficiente y un solo término, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí, un término más una variable con coeficiente, ¿sí? Representa lo que es una multiplicación. Esto es importante, muchachos, porque mi experiencia me dice que desde aquí entendemos mal. Entonces, como es una multiplicación, ¿cuál es la operación contraria? La división. Es decir, si el 5 está multiplicando, va a pasar a dividir, y 10 entre 5 me da 2. Yo insisto mucho en las ecuaciones, muchachos, hay que comprobarlas. ¿Cómo compruebo yo una ecuación? Simplemente voy a poner la ecuación original, 5, en vez de x, que pongo el 2, esto debe de ser igual a ¿qué? A 10. 5 por 2 me da 10, esto es igual a 10. 10 es igual a 10. Otro ejemplo, si yo tengo 5x más 20 igual a 30, ¿qué tengo que hacer, muchachos? En este caso, como hay dos términos, este se dice que está sumando, voy a poner una flecha, lo voy a pasar ¿qué? Restando. Lo que no tiene flecha lo dejo exactamente igual. Yo no sé por qué, muchachos, de aquí ya me empiezan a cambiar los signos de estas expresiones. Entonces, ¿cuál voy a cambiar de signo? Este 20 de más pasa a ser menos, ¿verdad? 30 menos 20 me da 10. Ese 5x ya dijimos que es como el caso anterior, está multiplicando, pasa dividiendo, por lo tanto x vale 2. Vamos a comprobar, en este caso sería 5, en vez de x pongo 2, más 20 debe de ser igual a 30. 5 por 2 me da 10, más 20 debe de ser a 30, efectivamente 30 es igual a 30. Nosotros hemos comprobado esta ecuación. Las ecuaciones, muchachos, son de muchas formas. Nos pueden poner paréntesis. Por ejemplo, vamos a hacer otro. Vamos a poner aquí 4 que multiplica x menos 4 igual a 40. ¿Sí? En este caso, recordando, monomio por binomio. 4 por x me da 4x, más por menos me da menos, 4 por 4 me da 16, esto es igual a 40. ¿Por qué no se multiplica esto? Porque no está adentro del paréntesis. Ya dijimos, pongo flecha, lo que no le pongo flecha queda exactamente igual. Este menos lo cambio a signo más. 40 más 16 me da 56, está multiplicando, pasa dividiendo. Si no lo podemos hacer mental, muchachos, hacemos la división, no pasa absolutamente nada. El 4 cabe una vez en el 5, sobra 1. Bajamos el 6, 4 por 4, 16, me da 0. Es decir, en este caso, x vale 14. Ya tengo el valor de x. ¿Cómo compruebo? 4 en vez de x, que voy a poner 14 menos 4 debe ser igual a 40. Esto de aquí es la ecuación, pero en vez de x puse el 14. 14 menos 4 me da 10. Por 4 efectivamente me da 40, es igual a 40, ¿verdad? ¿Qué otro tipo de ecuaciones podemos tener? Podemos tener 9x
más 6y, perdón, más 6, esto es igual a 3x menos 9. Aquí yo voy a poner flecha a lo que voy a cambiar de lado. Ya sabemos que si cambiamos de lado y son sumas o restas, les cambio el signo. En este caso, el 9x va a quedar. De hecho, el que tengo que poner flecha es al 3x y a este 6. Este signo más pasa a ser menos. Este menos queda igual. De más pasa a menos. 9 menos 3 me da 6x. Esto es igual. Menos 6 menos 9 se suma, se respeta el signo. Sería menos 15. Por lo tanto, x es igual a menos 15 sextos. Como verán, muchachos, estos son los temas de ecuaciones de primer grado. Ya para finalizar esta parte de aquí, lo que tenemos que hacer es un problemita con expresión algebraica. Nos pueden decir el doble de un número más 10 unidades es 40. Pregunta: ¿cuál es el número? Entonces aquí obviamente el número lo podemos poner como x, puede ser y, normalmente es la x. Me está diciendo que es el doble, entonces el doble es 2, ¿sí? Más 10 unidades debe de ser igual a ¿quién? A 40. Ya me quedó una ecuación de primer grado. Este 2x queda, este 40 queda. Este más va a pasar a ser menos. Por lo tanto, 40 menos 10 me da 30. Este 2 está multiplicando, va a pasar a dividir. X vale 15. Este es el número que estamos buscando. Le vamos a dejar hasta aquí esta parte del video. Si tú tienes alguna duda, te sugiero que lo vuelvas a ver hasta que quede de manera más clara. Nos vemos pronto.